¿Y quiénes somos? Casualmente, quienes estamos haciendo acusaciones, quienes estamos poniendo la voz fuerte y estamos con esta amenaza pendiente. Pero si eso es motivo porque quieran callarnos, bien difícil, ¿ah? Gracias, congresista Gino. Gracias, congresista Salgado. Congresista Costa, el doctor Delgado le pide una posibilidad de interrupción, si usted lo concede. Con todo. Doctor Delgado. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Costa. La referencia que quisiera hacer es la siguiente. Durante el periodo que va de 1980 a 1988, cuando a mí me tocó actuar como relator de la Cámara de Diputados, nosotros teníamos un sistema de trabajo que es bastante distinto al que tenemos ahora. Ahora cada ingreso de cada documento está totalmente documentado a través de un sistema digitalizado. En esa época no había ningún sistema. Delante de mi escritorio yo recuerdo tener cerros de expedientes presentados para acusaciones constitucionales, cerros que ni siquiera se ponían en la agenda porque los presidentes no lo autorizaban. Entonces no existe registro de eso. Hay muchos casos que en materia de levantamiento de inmunidad, igualmente, si el presidente, que era el dueño de la agenda, no lo autorizaba, nunca aparecían en ningún documento. Entonces no sé hasta qué punto las cifras que maneja el Ministerio de Justicia hayan contemplado los déficits que consistirían en la insuficiencia en el proceso de registro de las denuncias presentadas en materia de levantamiento de inmunidad como de acusaciones constitucionales. Congresista Costa, para que continúe. Bueno, hubiera sido interesante que trajeran información sobre esto. Yo me remito a la que ha traído el ministro de Justicia. Y la intervención de la congresista Salgado Costa, ya tiene que ver... Hay una tercera interrupción, si la concede por excepción al congresista García Belaunde. Presidenta, yo con todo gusto, pero no tengo ni 2 minutos de haber hablado, estoy empezando a presentar la evidencia y ya le estamos discutiendo y llegando a conclusiones sobre la misma. Con todo gusto. Congresista García Belaunde. Bueno, si a los 2 minutos lo interrumpen 3 veces, por algo será. Por algo será. No, porque no está en lo cierto, seguramente el amigo Gino Costa. Yo daría 3 pequeñas observaciones para no interrumpirlo en su fundamentada intervención. En primer lugar, las cifras del ministro de Justicia, que nos diga la fuente. ¿Cuál es la fuente? Porque en historia y en el derecho también hay que dar la fuente, exactamente la fuente. No es cuestión de que a los asesores le digan cómo fue. Segundo, probablemente entre las 190 denegaciones o denegatorias que ha mencionado, debe haber 25 que son mías. 25 que son mías, que son de los juicios que me metió el señor Orellana. Y en tercer lugar, lo que habría que decir es lo siguiente, presidenta. No hay que hacerse la pregunta cuántas se han denegado. No, es al revés. La pregunta es, gracias a la inmunidad, ¿cuánto hemos hecho por fiscalizar al gobierno de turno? Esa es la pregunta. O sea, si hubiese habido, o si no hubiese habido inmunidad, ¿hubiésemos fiscalizado al gobierno de turno? No. Hay que recordar a Cáceres. Cáceres quiso aprobar acá el contrato Grace, y como no se la aprobaba, se oponían entre ellos Ricardo Palma y grandes señores de la época, cambiaron el Congreso, la mitad del Congreso, y se pudo aprobar después el contrato Grace. ¿Qué hizo Fujimori, qué hizo Velasco cuando el año 69 quiso condenar a la IPC para que pague 600 millones de dólares que nunca pagó, por supuesto? ¿Qué hizo? Liquidó a la Corte Suprema, porque ya no había Congreso. Pero primero dio el golpe de Estado. Entonces, cuando ha habido un Congreso que ha fiscalizado, y la fiscalización del Congreso del año 68 es por los bazares militares, el contrabando de los bazares militares, y ya se había levantado el fuero a Napoleón Martínez Macera, que había traído 10 Mercedes-Benz con el pasaporte diplomático de la Cámara de Diputados. Ya se había levantado el fuero, y de ahí venían el resto de las denuncias por el contrabando de los bazares militares, y se cerró el Congreso. Entonces, lo que quiero decir con esta presidenta, y con eso acabo, es que la pregunta es al revés. Es, si no hubiera inmunidad, ¿el Congreso hubiese sido fiscalizador en los 100 o 150 años que el señor Gino Costa está mencionando?
Por lo menos en mi caso, yo no hubiese fiscalizado al señor Orellana sin inmunidad. Y en este momento Orellana estaría probablemente sentado aquí como congresista y yo en Piedras Gordas. Congresista Costa. Presidenta, si me permite, por su intermedio, hacerle una pregunta a mi colega. El periodo de investigación a Orellana, ¿cuál fue exactamente? No entiendo la pregunta. Digamos, las investigaciones a Orellana, ¿cuándo fueron? Porque eso yo lo empecé a denunciar en el gobierno de García, pero se instaló una comisión que presidió el ministro de Justicia, precisamente, a propuesta mía, la comisión Orellana que presidió el ministro de Justicia y que llegó a una serie de consideraciones que pasaron al Poder Judicial. Ahí descubrimos que la Corte Suprema también estaba infiltrada por Orellana, porque Orellana ganaba los juicios y ganaba las adjudicaciones básicamente de la mano del Poder Judicial, más que del gobierno de turno. 2011. Sí, no, pregunto porque en ese periodo, digamos, del 2011 en adelante hay 15 denuncias en total. Mejor dicho, pedidos de levantamiento de inmunidad, y por eso me llama la atención los 25. Pero no entro a discutir las cifras del congresista, me remito a las que yo tengo. Y mientras no hayan mejores, trabajo con estas. Entonces, lo que estas cifras dan cuenta es que hasta el periodo del 90, digamos, no hay muchos pedidos ante el Congreso, y que el 90 en adelante estos se incrementan significativamente. Y que no solo se incrementan, sino que los rechazos pasan a ser ampliamente mayoritarios. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿a qué se debe este incremento? La primera explicación es que, bueno, estamos ante la presencia de un régimen o un conjunto de regímenes políticos que están recurriendo a su influencia en la justicia o a su control de la justicia para perseguir a sus enemigos políticos, a sus adversarios políticos, porque esa es la razón para no dar curso a un pedido de levantamiento de inmunidad. Lo hemos, acá el doctor Quiroga ha sido pero clarísimo, que ese es, y la presidenta de la comisión le ha respondido diciendo, bueno, está en nuestro reglamento, sabemos que así es, no tiene que venir a decirlo, lo ha dicho, digamos, elocuentemente, pero lo sabemos porque está en el reglamento. Si no hay fundamento legal no procede, porque se trataría de algo distinto, ¿no es cierto?, que la acción de la justicia. Hay una instrumentación de la justicia para perseguir, para molestar, para distraer, para impedir que los congresistas hagan su trabajo de investigación. La pregunta es si en el 90 adelante hemos estado ante la presencia de eso. Entonces uno puede decir, en la década del 90 teníamos a Montesinos, a Rodríguez Medrano, etcétera, etcétera. Probablemente, pero ocurre que en esa década del 90 al 2000 tenemos 79% de rechazos. Y del 2001 en adelante, que es el periodo del restablecimiento de la democracia, pasamos al 90%. Entonces, con esto lo que quiero decir es que claramente, si estas cifras son válidas, que espero que lo sean, dan cuenta de lo... Una pregunta, a través de la presidencia, una pregunta, ya que me hizo el señor Gino Costa una pregunta, yo le pido el derecho de que me haga a mí otra pregunta hacia él, que le devuelva la pregunta, ¿no? En todo caso, una pregunta a través de la presidencia al señor Gino Costa. De esas cifras que él da, que son cifras oficiales, no se sabe de qué fuente, pero en fin, que él maneja, de esas cifras nos puede decir ¿cuántas de esas denegatorias son por juicios previos a la función parlamentaria y cuántos son por juicios o pedidos de levantamiento por delitos dentro de la función parlamentaria? Porque eso es fundamental. Eso es fundamental para saber. Sí, no, es una buena pregunta. Lamentablemente no tengo la respuesta. No, es que yo creo que esa es una de las cosas que necesitamos en el Congreso, tener mejor información estadística para poder respondernos a preguntas como lo que hace el congresista García Belaúnde. Me parece esencial. No la tengo, lamentablemente. Pero a la luz de esta información, entonces, lo que tenemos es, como problema, uso y abuso de la inmunidad. También lo han dicho ustedes, que tiene como consecuencia directa el desprestigio del Congreso y de la política. Y cuando ha venido el Premier acá nos ha dicho, oye, este paquete de normas que enviamos para comenzar a reformar la política tiene como propósito recuperar la confianza ciudadana en la política, que está muy golpeada, muy venida menos, por los hechos más recientes y por, en fin, conjunto de situaciones que se han ido acumulando
a lo largo de los años. A mí esa me parece una motivación sana, me parece que en efecto eso ocurre y me parece que la reforma política podría ayudar a empezar a corregir estas cosas. Se requeriría hacer otras cosas también, pero por lo menos esto va en el camino correcto. Entonces, solo para constatar que a la luz de la información, en efecto, estamos frente al uso y abuso de una institución constitucional que no está funcionando para el propósito que se habría creado. Entonces, frente a eso, ¿qué cosa hacemos? Miramos el panorama regional y el panorama internacional y hay dos caminos, hasta tres caminos, no hacemos nada porque el problema está en otro lado, o acabamos con la inmunidad parlamentaria como propuso Patricia Donaire y yo firmé su iniciativa, que es la medida, digamos, más extrema, pero tampoco es una medida descabellada. Colombia la tiene. Cualquiera que sea la razón por la cual Colombia la adoptó, ahí está Colombia y la democracia colombiana, digamos que no se ha debilitado por la existencia de esta figura. No sé si se habrá fortalecido, pero ahí está la democracia colombiana en medio de todo, robusta. Y esto es una decisión que se toma en el 91, o sea, en el periodo en el cual el abuso y abuso, a la luz de esta evidencia, se incrementa en el Perú. No digo con esto que la clase política colombiana esté y cuente con mejores niveles de confianza que los nuestros, no sé, pero ahí está Colombia y varios otros países. Bolivia la ha adoptado, hay algunos países en Centroamérica y por supuesto países más desarrollados como Gran Bretaña y otros países del mundo anglosajón. Ese es otro camino posible. Yo creo que, como ha dicho el doctor Abad, el gobierno que nos remite esta iniciativa opta por una fórmula bastante equilibrada, porque dice, oye, es importante que la inmunidad parlamentaria se mantenga para permitir que congresistas como García Belaúnde, que investigan, no quieren que exista esta herramienta contra ellos, ¿no? Y entonces vamos a preservar la inmunidad parlamentaria, pero saquémosla de las manos de quienes han abusado de ella. La pregunta es, ¿en manos de quién la ponemos? Tribunal Constitucional también tiene el mecanismo y es electo por el Congreso, entonces solo queda la Corte Suprema. Es verdad que tiene los problemas que se han dicho, y parte de esos problemas tienen que ver con decisiones del Congreso que no está permitiendo que los magistrados, por ejemplo, comprometidos con los cuellos de blanco del Porto, puedan ser investigados. Entonces, claro, pensamos en Inostroza y sus amigos, pero ¿quién es el responsable de que Inostroza y sus amigos no estén siendo investigados y hayan sido separados? Es el propio Congreso que no ha dado luz verde para que se les investigue. Y lo mismo ocurre con la Junta de Fiscales Supremos. O sea que hay parte de responsabilidad en quienes dicen no le podemos dar al Congreso, mejor la dejamos acá, porque el Congreso está maleado. Son los mismos que están impidiendo que el Congreso se limpie y se renueve, lamentablemente. Entonces, me parece que es un camino sensato, pero, digamos, como está tan difícil, no parece haber un consenso de eso de repente, comenzar a desagregar los componentes de la inmunidad podría ayudar a ir tomando decisiones parciales. Por ejemplo, una refería a los delitos cometidos en flagrancia. Estamos de acuerdo que los delitos cometidos en flagrancia no requieren inmunidad parlamentaria, entonces ahí ya tenemos un acuerdo. Los delitos cometidos antes de que los congresistas lleguen acá por el voto popular, eso está en el reglamento del Congreso, pero, o sea, ese es el caso de Donaire, y no se aplicó. Entonces, por eso la necesidad de que esto esté en la Constitución y no un reglamento que es más fácil de ignorar. Entonces, estamos de acuerdo con que los delitos anteriores al inicio de la función legislativa queden excluidos. Yo estoy de acuerdo, incluso si el proceso se inicia después, cuando ya el congresista está acá, diría yo, agregaría. Tercero, podemos separar inmunidad de proceso de inmunidad de arresto, ¿no? Hay varios países que separan inmunidad de proceso de inmunidad de arresto. O sea, tienen inmunidad pero solo para el arresto. Otros tienen para ambos, pero digo, nosotros podríamos hacer esa separación. Y yo ahí solo un par de datos que creo que ayudan, porque acá se dice, cuidado, es muy fácil utilizar el Poder Judicial para, ¿no es cierto?, presentar una denuncia y activar la maquinaria judicial para neutralizar a un enemigo político. Acá
hemos tenido una discusión en el marco de las reformas y hemos manejado la información que nos trajo el ministro de Justicia de que el promedio de los procesos penales dura 45 meses. O sea, que desde el momento en que uno presenta una denuncia maliciosa y eso termina en una, digamos, demanda para levantar la inmunidad de arresto, por ejemplo, en cumplimiento de esa sentencia, pasan 45, es decir, casi 4 años. El mandato del congresista dura 5. Entonces, no es tan fácil. Y lo segundo, ese es otro dato también que tiene la Comisión para la Implementación del Código Procesal Penal, que es que en sede fiscal, el 60% de las denuncias que recibe la Fiscalía son archivadas por el fiscal sin mayor investigación, a la luz de las pruebas que son acompañadas con la denuncia. Si el fiscal ve que la denuncia no tiene pruebas suficientes, no pierde su tiempo y archiva. 60% de las denuncias que llegan a las manos de los fiscales. Con esto insisto en que no es tan sencilla aquella idea de que yo tengo un enemigo político, voy a la Fiscalía, le pongo una denuncia y rápidamente lo tengo complicado, arrinconado y eventualmente encarcelado a mi enemigo político. La evidencia que tenemos, la duración de los procesos y la cantidad de procesos que simplemente son archivados en sede fiscal por falta de pruebas es clarísima. Entonces, el otro tema es sentencia firme, ¿no? Porque el reglamento del Congreso dice que para levantar la inmunidad se levanta con sentencia firme. Y eso es el argumento que ha sido utilizado para no levantar la donaire es que donaire no tenía sentencia firme. Pero la legislación procesal del Código del 40 y del nuevo Código Procesal Penal, la del 40 dice que automáticamente una sentencia de primera instancia, si hay prisión preventiva, prisión de primera instancia se cumple de inmediato, aunque tú apeles en segunda instancia. Y el nuevo código dice lo mismo, salvo que el juez expresamente diga no, nos vamos a esperar a la última y definitiva instancia. Entonces, esa es otra cosa que habría que hacer y discutir si estamos de acuerdo en cambiar el reglamento para que esto que ha generado tantos... Yo no creo que el principal problema sea la demora, pero en el caso de donaire, esto fue utilizado para demorarlo. Este fue el argumento que se utilizó para demorar. Yo creo que el principal problema no es tanto la demora como he querido demostrar en mi intervención, pero en el caso de donaire fue la exigencia de sentencia firme la razón por la cual no se otorgó antes el levantamiento de la inmunidad. Y por último, lo del si hubiera por ejemplo un acuerdo en levantar la inmunidad de proceso pero no de arresto, de repente la existencia de ese plazo de 15 días o 3 semanas y si no se cumple con eso, se entiende que, ¿no es cierto?, no hay objeción por parte del Congreso a el levantamiento de su inmunidad. Esa podría ser, que creo que ayudaría a la toma de decisiones en un tema tan difícil para encontrar consensos, ir desagregando, digamos, los distintos componentes de la inmunidad y de repente ahí tenemos más acuerdos de los que podemos creer que tenemos a primera vista. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Congresista Donaire. Un saludo a los maestros del derecho constitucional aquí presentes. Es un lujo tener a todos ustedes reunidos. En realidad hasta cohíbe poder opinar, pero en el uso de mis limitadas capacidades cognitivas, de las que hablaba el doctor Delgado Guembes, o de nuestros conocimientos constitucionales, también no creo que tan brillantes como los suyos, voy a permitirme intervenir y aceptar las correcciones que me merezca de los maestros. En una de los primeros proyectos que yo pensé presentar cuando entré al Congreso es el proyecto que elimina por absoluto la inmunidad parlamentaria. Me ratifico en esa propuesta. Quizás me he quedado solitaria en cuanto a esa proposición. Gino me acompañó en una oportunidad. Espero que mantenga
esa posición, porque yo no creo definitivamente que la inmunidad, en el supuesto que se acuerde acá regularla, porque la eliminación no creo que vaya a ir, tenga que ser levantada por el Poder Judicial. Eso sí, no lo comparto. Yo creo que la inmunidad definitivamente, voy a sustentar mi posición a favor de la eliminación, tiene que eliminarse. ¿Y por qué? Hay 3 escenarios dentro de nuestra Constitución. El escenario del artículo 93, en el que se refiere estrictamente a la inmunidad parlamentaria, que es el que protege, como decían muchos de los colegas, a la institución, que es una prerrogativa institucional. Mientras que tenemos otro privilegio, que es el de la inviolabilidad de opinión, que es más bien una facultad singular concedida en virtud de la persona del congresista. Si esta prerrogativa de la inmunidad es a la institución, yo no entiendo por qué, si queremos proteger al Congreso como tal, insistimos muchas veces en el hecho de proteger individualidades, proteger a determinados congresistas, que es la percepción que tenemos todos y la población en su mayoría, ya sea dilatando procesos o acudiendo a excusas. La inmunidad hasta el momento para mí no ha funcionado del todo bien. Del 100% de pedidos de inmunidad, más del 80% han sido rechazados. Creo que los números los manejan mejor otras personas. Y además se ha interpretado fuera del texto constitucional que los congresistas tienen inmunidad de arresto a pesar que son procesos anteriores a la asunción de su cargo como congresista. Entonces, todos estos mecanismos de interpretación me llegan a preguntarme si es positivo seguir pensando en reglamentar la inmunidad o simplemente eliminarla. Porque si reglamentamos, si cambiamos, si regulamos, si establecemos medidas restrictivas mayores o menores, siempre va a haber una posibilidad de interpretación. Y esa posibilidad de interpretación nos puede llegar a ser considerados como instrumentos de otros congresistas para protegerlos de sus procesos. Y es que la inmunidad parlamentaria se ha convertido prácticamente en un sobreseimiento libre para todos los delitos. Se ha convertido en un obstáculo procesal y no momentáneo, que se extiende en el tiempo. Y eso también hay que verlo. No puede seguir teniendo efectos procesales definitivos. Y quiero referirme también a la inviolabilidad de opinión como un segundo escenario. Muchos parlamentarios dicen: nosotros podemos ser procesados, juzgados por lo que decimos, nos van a abrir investigaciones en un proceso que ejercemos normalmente cuando estamos en una comisión de investigación. No, esa inviolabilidad de opinión yo creo que sí se tiene que mantener y no la he tocado en mi propuesta legislativa. Y el tercer escenario al que me refería es el del artículo 99, que es el que se refiere estrictamente a los delitos que se cometen en el ejercicio de nuestras funciones. Y creo que a eso se refería el congresista García Belaúnde cuando decía que en el ejercicio de sus funciones, si no tenía la inmunidad, podía ser procesado. No es por la inmunidad, es por este artículo 99, que se refiere más bien al escenario de la acusación constitucional, que es totalmente distinto. Entonces, bajo esos 3 presupuestos, si nos quedamos con la inviolabilidad de opinión, estamos suficientemente protegidos. Si nos quedamos con la acusación constitucional, también lo estamos, porque estamos dentro del marco del ejercicio de nuestras funciones como congresistas. La inmunidad está más vinculada a los delitos comunes. Y creo que en ese escenario tenemos que estar en el mismo nivel que cualquier ciudadano que puede ser juzgado por los delitos que comete en contra de cualquier persona o los delitos que pueda cometer fuera del ejercicio de sus funciones. Entonces, señora presidenta, yo
no voy a votar por ningún mecanismo de regulación de inmunidad, no voy a votar por ningún mecanismo que introduzca un fuero distinto al parlamentario para el levantamiento de la misma. Yo me quedo y me mantengo en mi posición de eliminarla en absoluto. Gracias. Gracias, congresista Donaire. O sea, tenemos un voto menos, de todas maneras, para lo que sea que corresponda. Congresista Espinosa. Presidenta, muchísimas gracias, agradeciendo la presencia de cada una de las personas invitadas el día de hoy. Creo que sus posiciones, sus posturas son importantes desde la posición que la defienden, cada uno con sus argumentos. Pero también, señora Presidenta, quiero señalar, y lástima porque ayer creo que le presentamos la información y el congresista que no está acá, por eso no mejor ni lo menciono, porque no hablo de las personas que no están. Es una lástima que no haya ido al acervo documentario, que el acervo documentario y la fuente aparece ahí, que es el acervo documentario del propio Congreso. Nos trae las cifras del Ministerio de Justicia, que lamentablemente no están acordes con las denuncias registradas. Creo que, nuevamente, para hacer una exposición con argumentos, tienes que tener la información a la mano. No es que, ¿sabes qué? Me baso en lo que me trae el Ejecutivo y ahí voy hablando. Y, señora Presidenta, yo tengo aquí las cifras y vuelvo a señalar. En el periodo 2001-2006, son registradas 35 denuncias, 12 corresponden a difamación y calumnia, 2 a resistencia a la autoridad, una omisión de denuncia, 2 de abuso de autoridad, una contra la administración a la fe pública y 14 de peculado. Delitos, señora Presidenta, que definitivamente cualquier delito tiene que ser sancionado y tiene que ser investigado. Pero habría que mirar por qué se desestima la denuncia. No puedo decir y ser coherente diciendo, como se archivaron se presentaron 190, de las 190 se aprobaron solo 10 o se aprobaron solo 13, entonces se archivaron las otras. Es irracional hablar sin fundamentar y sin leer cada expediente y cada caso. Creo que eso es lo mínimo que merece un congresista y un Congreso de la República. Fundamentar bien, pero fundamentar con argumentos y con prueba documentaria. Creo que eso es fundamental. Y por eso, señora Presidenta, vuelvo a insistir y espero que la comisión pueda también presentarlo, porque si el diagnóstico se hace mal, se obtiene una receta equivocada. Y definitivamente, yo particularmente creo que la inmunidad es del Parlamento, inherente al Parlamento, y es una de las garantías procesales que este Parlamento tiene la obligación de entregar al Parlamento siguiente. No solamente por un tema de institucionalidad, por un tema de justicia y por un tema de funcionamiento. Lo ha dicho ya el Tribunal Constitucional, lo dice la doctrina, lo dice la historia, y también, señora Presidenta, creo que lo mínimo que se tiene que hacer es garantizar no solamente el tema de basarse en una información estadística falsa. Los promedios son peligrosos. Yo puedo tener 5 manzanas y de las 5 manzanas puedo decir que la divido entre 2 personas y come cada una 2,5. Y el Perú es así. No es que de las 5 manzanas comen 5 personas o comen 2 personas y media. Entonces, los promedios engañosos, las cifras engañosas, creo que deberíamos, señora Presidenta, por un debate serio que permita hacer un diagnóstico determinado. Si vuelvo a señalar, creo que la fundamentación de cada caso y además las cifras que te dan, porque archivaron 130, seguramente el Ministerio Público o el Poder Judicial habrá de un universo de 1000 casos,
archivó 900. Yo no le puedo calificar diciendo, sí, te dedicaste a archivar procesos. No, si es que yo no evalúo y miro que si esos 100 están bien fundamentados y esos 900 están bien fundamentados, no puedo partir de una información estadística para argumentar de manera falsa. Creo que cuando uno señala determinados procesos fueron archivados, tienen que decir por qué fueron archivados, si tienen fundamento. Yo generosamente le extiendo la... Presidenta, yo no he estado cuando la señora ha dicho lo que ha dicho, pero me dicen mis colaboradores que la congresista Marisol Espinosa ha dicho que yo he traído información falsa